Vamos grabando, compartiendo. Bueno, entonces, ¿de qué trata esto? Vamos a partir de cero en cuanto a las ecuaciones de primer grado. Para algunos le podría resultar bastante... De hecho, algo de esto hicimos en una de las clases. A uno de ustedes le podría parecer muy básico, pero vamos a recordar desde cero, al menos esta parte. Ecuaciones de primer grado y sistema de ecuaciones lineales. Veamos, entonces, cómo funciona. A ver, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Bueno, como objetivo general, en la clase de hoy día vamos a estructurar la clase con contenido, reforzar contenido y ejemplo y algunos problemas que se van a ir intercalando a medida que vamos trabajando con la unidad. Entonces, veamos entonces lo que tenemos. Ya. ¿Qué es lo que vamos a plantear acá? Aquí es interesante. Ecuaciones de primer grado, ecuaciones de primer grado, lineales de primer grado, traduciendo lenguaje natural. Esta parte también va a ser... Vamos a introducir lenguaje natural algebraico que se presenta en problemas que involucran contextos diversos. Esto es como una aplicación bastante concreta de las ecuaciones. Y después, aplicar métodos de resolución de sistemas de ecuaciones. Vamos a establecer 3 métodos de resolución de sistemas, vamos a recordar. Y vamos a resolver un problema o 2 problemas aplicados también, con esa idea. Bien. Entonces acá partimos desde... Ahí estamos. Ecuaciones. Bueno, esto es una definición bastante directa de lo que vamos a entender por ecuación. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Aquí tenemos entonces, dos expresiones algebraicas. En el contexto vamos a entender las ecuaciones de esa manera, en la que hay una o más variables desconocidas, llamadas incógnitas. Podemos tener una o más variables desconocidas que se denomina incógnita. Vamos a considerar una sola variable en este caso, dos expresiones algebraicas que involucran una sola variable desconocida. Ya, y lo que entonces vamos a considerar acá son las propiedades que nos permiten resolver las ecuaciones. Las propiedades son las que se están señalando ahí, que nos permite cancelar la suma y el producto. Dice que si A es igual a B, y nosotros podemos sumar a ambos lados una misma cantidad y la igualdad se mantiene. Eso es lo que dice la propiedad. Sumar o restar la misma cantidad. Entonces, y si tenemos una igualdad de dos números, podemos multiplicar por un mismo número C y la igualdad se mantiene. Este es un sí solo sí, significa que si C por A es C igual a C por B, A igual a B, y aquí la condición es que C sea distinto de 0. Dividir es lo mismo, porque recordar que dividir es lo mismo que multiplicar por el inverso multiplicativo de C, así que estás esencialmente aplicando la misma propiedad que se están indicando ahí. Esta se llama la ley de cancelación, puedes cancelar. Entonces, resolver una ecuación es aplicar, sumar o multiplicar por un C adecuado, e ir cambiando igualdades, ¿ok? Bien. Ya. Veamos entonces acá. Partamos con este ejemplo, y este ejemplo se va a resolver siguiendo todos los pasos. Por supuesto, en la práctica muchos de estos pasos los vamos a omitir, pero para que se vea qué es lo que estamos haciendo acá. Entonces, esencialmente dejar la X en un lado de la igualdad y lo que no tenga que ver con X en el otro lado de la igualdad. Eso es en la práctica.
Para poder hacer eso, lo que podemos hacer es primero sumar 4. Lo que hacemos es sumar 4 a ambos lados de la igualdad, de tal manera que nos quede en un lado 4 menos 4, esto va a ser 0. ¿Ok? Y después lo que vamos a hacer es sumar a ambos lados de la igualdad menos 5x, con el fin de que nos quede la suma de este con este de 0, y entonces llegamos a 7 igual a 6x. Y de acá aplicamos, multiplicamos ambos lados por un sexto, y entonces llegamos a que x es igual a 7 sextos. Bueno, esta cadena de igualdades nos permite resolver la ecuación. El procedimiento para resolver la ecuación es este. Que es ir aplicando las propiedades. Me detengo un poco acá brevemente porque nosotros lo que hacemos es algo mecánico, a veces inconsciente. Aplicamos reiteradamente esta propiedad y reiteradamente esta propiedad cuando sea necesario, de tal manera de despejar x. Lo que hacemos en la práctica, o lo que nosotros escribimos en la práctica, lo voy a señalar acá. Nosotros partimos con la ecuación, ¿no? Y después llegamos a esta parte, pasamos de aquí a acá. Simplemente lo que nosotros hacemos en la práctica es pasar el 4 al otro lado con signo cambiado, decimos, y eso se justifica justamente por toda esta parte, por todo esto que anotamos. Después pasamos, dejamos el x a un solo lado de la igualdad, por ejemplo en el lado derecho, y entonces llegamos ahí, y después llegamos acá, para llegar finalmente a esta parte. Entonces, las líneas que encerré en cuadros son lo que realmente nosotros escribimos. Toda la parte que está, que no es encerré en cuadro, es todo el cálculo mental. Es lo que uno dice, acostumbra a omitir, para cambiar, pasar un término al otro lado con el signo cambiado, ¿no? Pero todo esto que nosotros omitimos es lo que uno rigurosamente está ocurriendo, lo que está ocurriendo. Son las propiedades de números reales que nos permiten hacer todos estos cálculos que hemos encerrado en cuadro verde, ¿ok? Entonces, toda esta manipulación mecánica que nosotros aprendimos del colegio, que la vamos a seguir haciendo acá, teniendo presente de no equivocarnos en los cambios de signo, está justificada por la ley de cancelación. Entonces, lo que ocurre en la práctica es que nosotros resolvemos la ecuación como se está indicando ahí, ciertos pasos que estamos omitiendo, pero queda claro el contexto de lo que estamos haciendo acá. ¿Ya? Entonces, no hay mucha diferencia con eso. Vamos a resolver la siguiente ecuación, esa que está ahí. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a operar con las fracciones. Podemos sumar fracciones, dejar la x a un lado y los números al otro lado y hacer una suma de fracciones, 3 fracciones, pero podríamos también operar de la siguiente manera: multiplicar a ambos lados de la igualdad por un número que nos permita eliminar la fracción, las fracciones. Busquemos un número que sea múltiplo de los 3 que nos permita eliminar. Y hay muchos números que sirven, pero podemos coger el menor de ellos, que es el mínimo como un múltiplo. Si hubiésemos multiplicado por 48 también sirve, pero habría que hacer un cálculo más. Pero esencialmente la idea acá es multiplicar adecuadamente de manera de eliminar los denominadores. Entonces nosotros partimos con nuestra ecuación. Nosotros multiplicamos por 24 y llegamos a la ecuación. ¿Sí? Multiplicamos por 24 cada uno de los lados de la igualdad y nos da los sumandos que ahí aparecen. 4, 3, 6. Aquí estamos multiplicando por 5. Así que pasamos de la ecuación a esta ecuación. Bueno, y si uno hace un poco de álgebra,
llega a esta ecuación. Fíjate que aquí en la manipulación ya hemos omitido el sumar a ambos lados el 2x, el sumar a ambos lados el 120, etcétera, 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 ¿no? Y llegamos derechamente a esa ecuación que está ahí. Y si nosotros juntamos las x a un solo lado, o sea, formalmente, vuelvo a repetir, formalmente si uno suma 2x, es para cancelar ese 2x y llegamos a esto, ¿no? Entonces pasamos de aquí a acá, en la ecuación, y ahora obtenemos el valor de x que es menos 175 sobre 8. ¿De qué manera uno comprueba que el valor de x es el correcto? Uno tiene que reemplazar este número en la ecuación, en el lado izquierdo, y el número que se obtenga en el lado izquierdo debe coincidir con el que está en el lado derecho. De esa manera uno comprueba que el cálculo que hizo es la solución es la correcta. ¿Okay? Bueno, entonces aquí tenemos dos ejemplos bien directos de lo que hay que hacer. Lo que todo, me imagino que la mayoría de los presentes sabe trabajar. Es despejar X. ¿Ok? Entonces hagámoslo con expresiones literales. La idea es exactamente la misma. Resolvamos la ecuación que aparece ahí. A y B son números reales, fijos. A y B números reales fijos. La incógnita sigue siendo X. Entonces, ¿de qué manera podemos proceder? Bueno, podríamos sumar la fracción en el lado izquierdo, eso ya lo sabemos hacer, como un múltiplo x menos b, x menos a, o aplicamos la fórmula general, se multiplica cruzado. Si hacemos el desarrollo si hacemos el desarrollo en el numerador, nos da una suma por su diferencia, x cuadrado menos b cuadrado. Entonces llegamos a esta ecuación. Entonces la podemos reescribir multiplicando ambos lados por el denominador para llegar a esta ecuación. Ahí está la ecuación. Y ahora no perdamos de vista que queremos despejar x. Entonces, distribuimos el 2x cuadrado menos 2ab más bx más 2ab. X es la incógnita. En este caso particular, ese término se cancela con ese término. Así que llegamos a esta ecuación. Y ahí vuelvo a repetir, porque también usted va a trabajar con frecuencia con ecuaciones que involucran expresiones literales, tener presente que la incógnita es x. Por lo tanto, vamos a despejar x. Despejemos x. Si aquí despejamos x, nos queda, como se está indicando, 2 factor de a más b, x es igual a cuadrado más b cuadrado más 2ab, más 2ab. Y ahora podemos dividir por x, dividir por 2ab y llegamos al resultado, pero en este caso particular, uno observa que el lado derecho es justamente un cuadrado binomio. Es a más b al cuadrado. Insisto que la solución, aquí hago un comentario que puede resultar un poco. La solución del problema sería esta. Y si alguien escribe esto, es correcto. Ese es el valor de x, correcto, eso es cierto. Con la pequeña diferencia que ahora nos damos cuenta que el número que se puede escribir de mejor manera el resultado, es decir, uno puede darse cuenta que el numerador se escribe
A más b al cuadrado, y en realidad al simplificar uno puede reducir esto y dejarlo así. Y esta es la solución que aparecería como respuesta en un libro. Si este problema estuviese planteado en un libro, nos aparecería como respuesta esta. ¿Ok? Porque se hizo una simplificación adicional. ¿Ok? Entonces, la solución de la ecuación es A más B medios, en este caso. Vuelvo a repetir que esto que uno escribe no es incorrecto, es correcto, pero no es lo ideal. Uno puede decir un poco más, esa es solución, ¿cierto? Pero en realidad la puede escribir así. ¿Ya? Así que aquí fíjate que no hemos perdido de vista que hay que despejar la variable x. Resolvamos la otra ecuación que aparece ahí, x en la incógnita. Aquí podríamos proceder igual que en el ejemplo 1, de sumar la fracción. Podemos ahorrar un poco de cálculo si nosotros operamos como en el problema anterior con fracciones, es decir, eliminamos inmediatamente los denominadores, multiplicando por AB. Si nosotros multiplicamos por AB, llegamos directamente a esta ecuación, después de hacer los cálculos en el numerador. ¿Mm? Bueno, llegamos ahí, y ahora tenemos que despejar x. No perdamos de vista que hay que despejar x. Entonces, despejemos x de la ecuación que se está indicando anteriormente. X entonces, esta es la ecuación, ahí, vamos a despejar x de acá. X sería, si nosotros despejamos, sería AB más 3A cuadrado menos 2B cuadrado, dividido todo por 3A menos 2B. ¿Es una respuesta correcta? Sí lo es. El valor de X es esto, si nosotros despejamos. Sin embargo, podemos hacer un poco más. Probablemente esto que anoté en verde no sea la respuesta que aparezca en el libro. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta de un cierto detalle acá. No es tan inmediato como en el caso anterior, pero uno puede factorizar también la expresión. Si se da cuenta que AB es lo mismo que 3AB menos 2AB, AB es lo mismo que esa diferencia, y ahora uno puede factorizar de la manera que se está indicando ahí. Entonces, 3AB, 3A menos 2B, factor de X es igual a ese producto, y entonces ahora puede cancelar y llegar a la solución que es esta. O sea, lo que estamos diciendo es que esto es igual a esto, ¿no? Son iguales. Bueno, esa es la solución de la ecuación. En cualquier caso, no se pierde, se sigue el mismo razonamiento, que es despejar X. Estamos trabajando con ecuaciones que son literales. Bien, respecto a resolver una ecuación de primer grado, es eso. No hay mucho más, lo que hemos aprendido siempre, lo que hemos sabido hacer. Veamos un par de problemas aquí. Me parece que este problema ya lo habíamos tratado. Bueno, a ver. Unos dos problemas que involucra el cálculo de ecuaciones. A ver, en un corral hay conejos y gallinas. ¿Cuánto hay de cada especie si juntos tienen 43 cabezas de 116 patas? Bueno, aquí la parte relevante es darse cuenta que uno puede asignar una variable para indicar una cantidad que es desconocida.
Entonces lo que vamos a hacer en esta parte es, bueno, llamemos X al número de conejos. Si denotamos X en la cantidad de conejos, no conocemos la cantidad de conejos, sabemos que la suma entre el total de conejos y total de gallinas es 43, entonces de aquí deducimos que esa es la cantidad de gallinas. Y ahora tenemos que traducir en términos de X esta información, que juntos tienen 116 patas. Entonces, bueno, 4X es la cantidad total de patas de conejo. Cada conejo tiene 4 patas, entonces 4X es la cantidad total de patas. Cada gallina tiene 2 patas. Luego 2 factor de 43 menos X, la cantidad de patas total de patas de gallina. Y ahora entonces la suma de estas dos cantidades me va a dar el total de patas que hay en el corral. Y ahí entonces aparece la ecuación. Entonces hemos decodificado el enunciado en términos de matemáticos y ahora de ahí uno deduce una ecuación que refleja la situación. Esta es la ecuación a resolver. Entonces esta es la parte más difícil que tiene el problema, llegar a la ecuación correcta. Después que uno llega a la ecuación, uno resuelve la ecuación, en este caso es de primer grado, resuelve la ecuación como hemos recordado anteriormente, y ahora tienen que volver al enunciado y responder lo que están preguntando. Bueno, la respuesta es 15 conejos y 28 gallinas. Solución del problema. También podríamos haber elegido, también podría haberse considerado como incógnita la cantidad de patas. Bueno, si aquí la cantidad de patas de conejos, ahora tendríamos que 116 menos X es la cantidad de patas de gallina, ¿no? Porque el total es 116. Y ahora vamos a ocupar el dato que la suma de los conejos y las gallinas es 43. Entonces, si hay que la cantidad de patas de conejos, esta es la cantidad de conejos que hay. X cuarto. Y por lo tanto la cantidad de gallinas es la 116 menos X medios. La suma de esos dos números tiene que dar 43. Bueno, esta es una ecuación distinta de la anterior, porque el X tiene otro significado. La solución de esta ecuación es 60, claro. Esa es la cantidad de patas de conejo, por lo tanto la cuarta parte dividimos por 4 y llegamos a la cantidad de conejos. O sea, llegamos al mismo resultado en otro contexto, ¿sí? Entonces todo va a depender del problema el problema entonces, o la ecuación va a depender de qué es lo que significa la incógnita, qué es lo que está midiendo la incógnita. Entonces, dos maneras equivalentes de resolver el mismo problema. ¿Okay? Esa es la parte interesante acá. Veamos un segundo problema, con la misma idea. Un papá tiene 46 años, el hijo tiene 7. ¿En cuánto tiempo más? La edad del hijo es la cuarta parte de la edad del padre. Bueno, aquí la incógnita es cuánto tiempo debe transcurrir. Esa sería naturalmente la incógnita. Cantidad de años que transcurre. Entonces, con esta información, tenemos que X más 7 es la edad del hijo, X más 46 es la edad del padre, en este caso, y la ecuación a resolver es esta. La edad del hijo es la cuarta parte de la edad del padre. Bueno, y uno resuelve la ecuación. De esta parte no me estoy deteniendo tanto porque, bueno, es una ecuación de primer grado. Aquí llegamos derechamente a el resultado 6. Después de resolver la ecuación, de la manera como ya hemos recordado, llegamos a el valor de 6. Y ahora son 6 años los que tienen que pasar para que ocurra lo que se está describiendo, lo que se está solicitando. Bien, un tercer problema, y el cuarto es muy parecido, así que lo voy a omitir.
3 personas se reparten 14.500. Entonces tenemos el siguiente dato: la persona A recibe el cuádruple de B, menos 600, y C recibe la mitad de A más 700. Entonces nosotros tenemos que A depende, la cifra de A depende de lo que pase con B, y C depende de A. Por lo tanto, C depende de B. Si C depende de A y A depende de B, C puede ser expresado en términos de B. Entonces, queremos encontrar la cantidad que recibe cada uno. Por lo tanto, de acuerdo con el enunciado, nosotros podemos trabajar como cantidad desconocida lo que recibe B y expresar todo en términos de B. Entonces llamemos, con esa información, con esa idea, llamemos X la cantidad de dinero que recibe B. Y vamos a expresar lo que recibe A y C en términos de B. Entonces, A recibe el cuádruple de B menos 600. Eso es lo que recibe A. A depende de B. C recibe la mitad de A más 700. La mitad de lo que recibe A más 700 es lo que recibe C. Pero A depende de B, así que vamos a tener que C depende de B de esa manera, ¿no? La mitad de lo que recibe A más 700. Si uno hace el cálculo pequeño, llegamos a que esta es la cantidad de dinero que recibe C. Así que esto es lo que recibe A en términos de B, y esto es lo que recibe C en términos de B. Y ahora entonces la suma de las tres cantidades es 14.500. Con esa información ya tenemos la ecuación. Ahí está la ecuación. Lo que recibe A, lo que recibe B y lo que recibe C. A, B y C. Uno resuelve la ecuación, entonces aquí toda esta parte del cálculo directo que uno hace para obtener el valor de X, o sea, lo que recibe B. Y ahora con X, con ese valor encontramos lo que recibe A, 7.800, y lo que recibe C. ¿Ok? Entonces a veces uno del enunciado uno tiene que identificar cuál es la variable que corresponde. Aquí tenemos un problema muy similar. Vamos a pasarlo. ¿Sí? Es muy parecido al anterior. Exactamente igual que el anterior, tenemos jefe, obrero, aprendiz. En un maestro jefe, 4 obreros y 2 aprendices. Se tiene que, el total que ganan todos es esa cantidad. El jefe gana $90 más que el obrero, y el obrero gana 135 más que el aprendiz. ¿Cuánto ganan todos? Entonces, este problema es muy parecido al anterior. La incógnita va a ser la cantidad de dinero que gana el aprendiz. Y con esa información uno tiene que trabajar exactamente igual con el caso. Si queda un poco de tiempo, lo podemos ver. Ya. Entonces, respecto a ecuaciones de primer grado, y problemas de planteo, bueno, hemos dado un pequeño vistazo a ese tema. ¿Mm? Veamos ahora otro que es muy importante también, que lo fue anunciado al principio de la clase, que es el siguiente, que es sistema de ecuaciones lineales. Ok, aquí tenemos dos ecuaciones, o más, con más de una incógnita. Ese es un sistema de ecuaciones, una colección de dos o más ecuaciones que contienen más de una incógnita. Ya, las cuales una vez que encuentran los valores de las incógnitas, esos valores deben verificar cada una de las ecuaciones.
Así que aquí tenemos la idea de solución. Entonces, en el caso de ecuaciones que vamos a considerar dos ecuaciones con dos incógnitas, X, Y, RS, TS, etc. Perfectamente identificables, dos letras distintas para indicar las incógnitas. Las soluciones del sistema es una pareja de números. X suponte que vale H, Y suponte que vale K. Bueno, de tal manera que si nosotros reemplazamos los valores de X e Y obtenidos, deben verificarse ambas ecuaciones simultáneamente. Se deben chequear al mismo tiempo. Eso es un sistema, una solución. Es un par de números que verifica la condición, no separadamente. Entonces, el conjunto, una colección. Ambos deben verificar las ecuaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar cómo resolver estas ecuaciones. Y la manera de estudiar, la manera de resolver estas ecuaciones pasa por considerar tres formas distintas. Por reducción, sustitución e igualación. ¿Ya? Es importante que sepamos manejar las tres. Entonces, con ejemplos vamos a ilustrar cada una de estas. Cada una de estas la vamos a ilustrar con ejemplos. Entonces, mira, vamos a resolver ese sistema de ecuaciones que aparece ahí. Ya, vamos a resolver este sistema usando el método de sustitución. ¿Qué significa el método de sustitución? Está explicado con detalle acá, pero en la práctica lo que tú haces es, eliges una de las ecuaciones, la primera o la segunda, y en una de las ecuaciones que elegiste despejas una variable. Por ejemplo, vamos a despejar t de la primera ecuación, de la segunda, que es lo que está escrito ahí. En la segunda ecuación despejamos t, el resultado va a ser una expresión que contiene la otra letra, porque estamos despejando t, y una vez que hemos hecho ese despeje, vamos a reemplazar en la primera ecuación donde aparezca t, por lo que obtuvimos anteriormente. ¿Qué es lo que se va a lograr con esto? Obtener ahora en esta ecuación solamente una variable, que es s. O sea, nos va a quedar una ecuación de primer grado. Uno resuelve esa ecuación, obtiene el valor de s, y con ese dato obtiene el valor de t. Y ahí resolvió el problema. Ese es el método que se llama de sustitución. Uno escoge una ecuación, uno escoge una variable en esa ecuación y despeja. Y reemplaza en la otra ecuación que no has utilizado. En este ejemplo, se va a escoger la ecuación 2. En la ecuación 2 vamos a despejar t. Aquí está el despeje. T es igual a eso. Después, se puede despejar cualquiera de las variables en cualquiera de las dos ecuaciones. Lo que vamos a hacer es insertar este valor de t ahí, en la primera ecuación, no en la segunda porque en la segunda ya lo ocupamos, ahí, lo insertamos acá, hacemos el álgebra y nos queda una ecuación de primer grado, en la variable s. Eso es lo que se está indicando acá. Hemos reemplazado acá. Ahí se reemplazó la variable t. Ahí está el reemplazo. Fíjate que ahora desapareció la variable t, nos queda solamente la incógnita s, así que es una ecuación de primer grado, en esa incógnita. Y ahora uno resuelve la ecuación. La ecuación la resuelve. Aparte, podemos avanzar un poco más rápido porque esto es un cálculo bastante concreto. Ahora, ¿cómo resolvemos? Por ejemplo, podemos hacer lo que está puesto acá, que no se ve, es eliminar esa fracción multiplicando por 2. Llegamos a esto. Y ahora multiplicamos por menos 3
Bueno, resolvemos la ecuación. El valor de S es menos 3. S vale menos 3. S es igual a menos 3. Ahora, con este dato, podemos reemplazar en T, ¿no? Este es el valor de T. Podemos reemplazar S en esa igualdad, en esa expresión, y llegamos al valor de T. Podría hacer eso. Eso es lo que estamos planteando. Acá lo hace simplemente reemplazando en cualquiera de las incógnitas, en cualquiera de las variables de las ecuaciones, así que da lo mismo. Da lo mismo hacerlo de esa manera o de la otra, obtenemos T. Acá está el valor de T. Por lo tanto, la solución del sistema de ecuaciones es el par de números ST. S debe valer menos 3 y T debe valer menos 7 para que la ecuación, para que el sistema tenga solución. ¿Cómo uno comprueba que esto es verdad? Reemplaza en ambas ecuaciones. En la primera ecuación reemplazamos T y S y llegamos a la igualdad. Y también en la segunda. Así que estos dos números verifican al mismo tiempo ambas ecuaciones. Es solución de la ecuación. Ahí estamos comprobando que es solución de la ecuación. Bueno, entonces el primer método, repasemos acá, es escoger una de las ecuaciones, escoger una de las incógnitas y despejar. El segundo método, que es bastante es rápido, más rápido comparado con el primero, pero es importante manejar los tres, es el de reducción. Es ese que está ahí. El mismo sistema. El método de reducción, ¿de qué trata? Trata de eliminar derechamente una variable, mezclar las ecuaciones de tal manera de eliminar una de las variables. ¿Eso cómo uno lo hace? Se llama reduciendo. Vamos a multiplicar a ambos lados ambas ecuaciones por números de tal manera que de que las variables, de que coincidan los números en la variable S o en la variable T. Por ejemplo, en este caso, podemos multiplicar por 2 y menos 3, o por 2 y 3, como lo mismo, si la idea es restar o sumar. Entonces, la idea es que quede ecuación un sistema equivalente con una misma cantidad literal en una misma variable. En este caso nos queda 6t menos 6t y en el otro caso 6t. Bueno, y ahora viene la parte interesante. Si uno suma las ecuaciones, ¿qué significa que suma los lados izquierdos con los lados derechos? O sea, estamos sumando hacia abajo. Entonces lo que ocurre al sumar es que se cancela la variable, una de las variables. Desaparece. Esta se cancela con esa. Ahí está. Es decir, llegamos a una igualdad, a una ecuación en la otra variable sola. Que de hecho se puede resolver bastante rápido. Llegamos entonces al valor de la variable, que en este caso es menos 3. S vale menos 3. Entonces, la estrategia es, como se está indicando aquí en amarillo, se multiplica por los números adecuados, de manera que al sumar se elimina una de las incógnitas. Entonces uno tiene que multiplicar adecuadamente las dos ecuaciones. Bueno, con el valor de S encontramos el valor de T como en el ejemplo anterior, o escogiendo una de las ecuaciones encontramos T. Reemplazamos y encontramos el valor de T. ¿Ya? Ese sería el método de reducción, que lo vamos a volver a ver en un par de ejemplos. Nos queda la igualación. El tercer método de igualación. Bueno, ¿de qué trata este método? No vamos a resolver el mismo sistema, resolvamos otro, pero con la idea. ¿Qué significa igualación? Es igualar. A ver, ¿cuál es el razonamiento? En el método de sustitución se escogió una de las dos ecuaciones
por ejemplo, la primera, y se despejó, por ejemplo, X, y se insertó lo que obtuvimos en la segunda ecuación. O bien pudimos haber elegido Y y despejar Y, y haber insertado. Uno escoge una ecuación y una incógnita, despeja y la mezcla con la otra. El método de igualación trata de que tú escoges las dos ecuaciones, pero despeja la misma variable. Entonces, por ejemplo, vamos a despejar X de la primera ecuación y vamos a despejar X de la segunda ecuación. Y entonces vamos a igualar X. Y ahí uno tiene una ecuación en la otra variable. Eso es lo que estamos diciendo. De eso trata el método. Si uno despeja en la primera ecuación X, llegamos a esto. Después de despejar. Si uno despeja en la segunda ecuación, despeja X, se llega a esto. Y ahora lo que se hace es igualar X. X es igual a X. Y lo que uno obtiene es una ecuación de primer grado en la variable Y ahora. Y uno resuelve esta ecuación. Bueno, despejamos Y. 7 sextos menos 5 cuartos es igual a 23 cuartos menos 35 sextos. Si hacemos el cálculo de fracciones, uno puede comprobar después de calcular que el Y vale 1. Y ahora puede reemplazar ese dato en cualquiera de estos, puede reemplazarlo bien ahí o bien acá para obtener X. Y X nos va a dar 7. Así que la solución es el par. Estamos usando esta notación de par ordenado, donde la primera coordenada está reservado para la primera incógnita, que es X, y la segunda para la otra incógnita, que es Y. Entonces, X debe ser 7 y Y va a valer 1. Con esa elección de X e Y, el sistema tiene solución. Bueno, entonces ahí están los tres métodos. Reducción, igualación o sustitución. ¿Ok? Esos son los tres métodos con lo que uno trabaja, a menos en sistemas de 2x2, lo que uno está considerando. Veamos otro ejemplo. Apliquemos el método de reducción. ¿Qué significa el método de reducción? Por ejemplo, quiero eliminar la variable Y, y uno podría eliminar la variable Y multiplicando por 3 y multiplicando por menos 2, o también podría multiplicar por menos 2 y multiplicar por 3. En cualquier caso, uno va a obtener 6i y menos 6i, y al sumar se cancelan. O puede multiplicar por 3, perdón, esto no es por menos 2 y 3, es por menos. ¿Sí? O puede multiplicar por 3 y 2 y restar. Es lo mismo que hacer el cálculo anterior. Podemos restar también si nosotros multiplicamos. La idea es eliminar la variable. ¿Qué es lo último que hacemos acá? Nosotros multiplicamos, fíjate que aquí nos aparecen, escribimos el nuevo sistema con la amplificación correspondiente y tenemos la misma cantidad. Y aquí podemos restar. Si hubiésemos multiplicado uno de los dos signos en negativo, habríamos sumado. Si el objetivo es eliminar el I. Ese es el objetivo acá que hay que tener presente. Y eliminamos I, restando, por ejemplo. A la primera ecuación le restamos la segunda. O bien, la segunda, a la segunda le restamos la primera. Es equivalente. Llegamos al valor de X. Y con el valor de X, uno obtiene el valor de Y. ¿Okay? Así que la solución es el par 1/3, 2/3. Este problema también se puede resolver con con cualquiera de los otros dos métodos. Hay que hacer un cálculo un poco más largo nomás. Pero también es eficiente. Bien, si nosotros
si nosotros vimos, retrocedo un poco, si nosotros vimos ecuaciones, literales, como las que aparecen ahí, podemos plantear sistemas de ecuaciones con literales. Veamos uno, para que veamos que podemos resolver ese tipo de cosas también. Por ejemplo, este. Resolvamos este sistema de ecuaciones. M y N son números dados, arbitrarios, pero dados ahí. Las incógnitas son X e Y. Entonces, ¿cuánto vale X y cuánto vale Y? Obviamente el resultado de X e Y va a depender de los números M y N. ¿Okay? No es de extrañar que eso ocurra. ¿Bien? Aquí podemos razonar aplicando cualquiera de los tres métodos. Podemos despejar en la primera ecuación el Y y reemplazarle en la segunda, o el X y reemplazarle en la segunda. O bien podemos eliminar una de las variables, que es lo que vamos a hacer acá. Si nosotros multiplicamos la primera ecuación por menos n, llegamos, y la segunda ecuación la dejamos igual. En realidad la segunda ecuación se está multiplicando por 1. ¿Eh? Si no tocamos la segunda ecuación es porque la dejamos está multiplicada por 1. Así que la segunda ecuación no la alteramos. Si nosotros multiplicamos por n y restamos o multiplicamos por menos n y sumamos, vamos a llegar, fíjate que este sistema es equivalente. Si ahora se suman las ecuaciones, sumando las ecuaciones, entonces este se cancela con este, y este se cancela con ese, y llegamos a esta expresión. Y de aquí uno podría despejar x, hago este comentario, lo mismo que hicimos en el caso anterior, x sería m cuadrado menos n por m dividido por m menos n. La solución es correcta, ciertamente el valor de x, sin embargo, no va a estar expresado de esa manera porque uno puede hacer una reducción más. Es posible hacer una simplificación, porque uno puede factorizar en el lado derecho por m y cancelar acá. Así que en realidad la solución de la ecuación, el valor de x es m. O sea, esto vale m. ¿Ok? Estos son ecuaciones, sistema de ecuaciones con literales, con letras. Sistema de ecuaciones literales. ¿Mm? Lo mismo que hicimos con las ecuaciones de primer orden, pero ahora con letras. X vale m. Y ahora lo que hacemos es reemplazar en la ecuación 1, por ejemplo, y rápidamente obtener n. Así que el I es n. Así que la solución del sistema es x, y. Fíjate que acá exactamente lo mismo. Si lo podemos hacer con números concretos, lo podemos hacer con cualquier número. El principio y el razonamiento es el mismo. Solamente tiene que tener claro quién es la variable, quién es la incógnita. Y despeja, como siempre. Veamos un segundo acá. Lo voy a rayar ahí. A ver, veamos un segundo. No sé por qué estaba rayado eso ahí. A ver. Resolvamos el siguiente sistema de ecuaciones. Estas son las variables son x e y. Así que lo que podríamos hacer, la marqué acá, podríamos razonar como en el problema anterior y eliminar una variable. Por ejemplo, si quisiéramos eliminar la variable y, ¿qué podríamos hacer acá? ¿Por qué no rayé ahí?
me saltó esto. Mira, lo que podemos hacer es eliminar la variable i. Esta vamos a eliminar multiplicando por el número correspondiente. Si nosotros multiplicamos la primera ecuación por a y la segunda por b, y escribimos el sistema, el nuevo sistema tiene ABI y tiene ABI. Ahí está, ¿no? Entonces, esa es la estrategia. Eso es lo que estamos haciendo acá. ABI, ABI. Y entonces lo que podemos hacer ahora es restar las ecuaciones de tal manera de cancelar la variable i. La variable i se cancela. Si nosotros restamos, este término se cancela con ese término. Aquí hay que tener claro quién resta quién. A la primera le estamos restando la segunda. A la primera ecuación le restamos la segunda. Por lo tanto, estamos restando esta parte. A cubo menos a cuadrado b menos la expresión que está ahí. Ahí está. Por supuesto que el resultado sería esta expresión dividida por a cuadrado menos b cuadrado. Eso vale x. ¿Correcto? Ese es el valor de x. Pero probablemente el valor de x no aparezca como respuesta, sino que uno se da cuenta que puede hacer una simplificación. Se puede simplificar la solución, la respuesta, si uno se da cuenta que el lado derecho se puede reescribir como se está indicando acá. Es decir, podemos hacer una factorización. Entonces acá, fíjate que el factor común x entonces es a menos b, a menos 3b. Y ahí ahora reemplazamos en alguna de las dos ecuaciones, podemos reemplazar, de hecho reemplacemos acá. Aquí vamos a reemplazar el valor de x para obtener y. Si reemplazamos x, se quedaría ax, se cancela el a cuadrado acá. Y b es 2a, así que el i es b es 2ab, así que el i es 2a. Y aquí entonces está la solución de la ecuación, x. ¿Ok? Entonces, el mismo razonamiento. Si lo podemos hacer con números, lo podemos hacer en general. Entonces, el razonamiento es exactamente el mismo, que es la parte que tenemos que rescatar. ¿Ok? Bien, y veamos un problema, uno de los problemas de planteo. Hay un segundo problema que lo podemos tratar mañana, podemos partir mañana con el que quede. Entonces, ¿qué podemos hacer? Un problema de planteo que involucre un sistema de ecuaciones. Ya. Le damos el problema. Dice, la suma de los dígitos de un número de dos cifras es 7. Cuando estos dígitos se invierten de posición, el número aumenta en 27. Hallar el número. Entonces la parte que hay que escudriñar aquí, hay que empezar a mirar es, bueno, queremos encontrar el número. Las cifras del número, el número no lo conocemos, llamemos las cifras x e y. X e y son las incógnitas. La suma va a dar 7. La suma de las cifras es 7. Ahí tenemos una ecuación. ¿Cómo lo podemos hacer para el resto? Veamos acá, mira. Identificación, el número posee dos cifras, la suma de los dígitos es 7, al invertir los dígitos el valor del número aumenta en 27. Ya, entonces, ahí tenemos que empezar a decodificar qué significa, cómo en términos de las variables que el número tenga esas dos cifras. Entonces veamos acá, aquí viene la parte interesante. Mira, 23, el número 23 lo voy a escribir de nuevo. Aquí tenemos un número de dos cifras, tenemos las unidades y las decenas.
unidades y decenas. Entonces, el número 23 es unidad más 2 por 10. Recuerda que la decena es decenas 10. ¿Ok? Entonces, todo número de 2 cifras se puede expresar así. Estos son los dígitos. Este es un dígito y este es otro dígito. Entonces, si X denota el dígito de las decenas e Y denota el dígito de las unidades, el número se puede escribir de la manera que se está indicando acá. X, decena, y unidad. El número se escribe de esta manera. Ese es el número. ¿Ok? 10x más y. Y en las unidades, y x son las decenas. Entonces, con esa información, vamos a ir decodificando la otra parte que nos está faltando. Entonces, el enunciado dice que la suma de los dígitos es 7. Así que ya tenemos una primera ecuación. 7. X más y vale 7. Ahora, ¿qué más dice? Dice, al invertir los dígitos obtenemos un número. Este número que está acá es el número que se obtiene al invertir los dígitos X e Y. Estamos invirtiendo los dígitos. Dice, el número que se obtiene es el número anterior más 27. Aumenta en 27. Ahí tenemos una segunda relación. 10x más 27. Entonces, ya del enunciado uno puede obtener o se desprende que los dígitos X e Y verifican este sistema de ecuaciones. O sea, la parte dura del problema entonces es llegar al sistema de ecuaciones adecuado, el sistema correcto que mide o que refleja el enunciado del problema. Si X e Y son los dígitos, entonces X e Y verifican estas dos igualdades, ese sistema de ecuaciones. Ya, y entonces lo que hacemos ahora, bueno, ahora un problema propio de sistemas. Resolvemos el sistema de ecuaciones y reinterpretamos en el contexto del problema. Entonces, un problema con enunciado tiene una parte de declaración de variables, cuáles son las variables involucradas, qué mide cada variable, y en una segunda parte de ir traduciendo en términos de las variables las frases que aparecen ahí, o el enunciado. Tiene la tercera parte de obtener qué es lo que uno obtiene matemáticamente, un sistema, una ecuación, etcétera. Tiene una parte de resolución matemática, el cálculo bruto que uno dice, haga el cálculo, y la última parte es de interpretar los datos en el contexto del problema. Bueno, ese sistema que está ahí lo vamos a escribir de mejor manera, vamos a escribir la ecuación segunda de mejor manera, dejando las X ahí a un lado y dejando el número al otro lado. Esto lo estamos escribiendo de mejor manera, ahí está. 10y más x igual 10x más y más 27 es lo mismo que y menos x igual 3, así que esta ecuación y la primera me dan el sistema de ecuaciones. Aquí está el sistema de ecuaciones. Entonces, este es el que hay que resolver. Resulta fácil de resolver porque podemos sumar simplemente las ecuaciones. El C1 elimina rápidamente X. Y al eliminar X obtenemos que el Y es 5. Y con ese dato, reemplazando en cualquiera de las ecuaciones, obtenemos que el X es 2. ¿Correcto? El Y vale 5 y el X es 2. El número, por lo tanto, es 25. El número en cuestión es 25. Este es el número que verifica la condición. Okay, bueno, aquí hay un ejemplo, mañana podemos tratar otro, nos pasamos, donde
se cumple el mismo esquema. Tenemos que identificar, a llamar las variables en el contexto del problema y con esa información empezar a ir traduciendo cada uno de los datos que están indicando. Acá. Plantear un sistema de ecuaciones, el sistema correcto e interpretar los resultados. ¿Ok? Bueno, jóvenes, me disculpo por haberme pasado unos minutos de tele.